Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy vamos a hablar de una película mítica considerada por público y crítica como una de las más importantes de toda la historia del cine. Filmada en blanco y negro, está ambientada y rodada en una de las épocas más importantes, pero también más terroríficas de la historia del hombre, la Segunda Guerra Mundial. Así que hoy vamos a hablar de nazis y de rebeldes, de amor y de guerra, y de una película que, aunque el tiempo pase, nunca podrá ser olvidada. Hoy, en Alfombra Roja, Casablanca. A comienzos de los años 40, la productora Warner Brothers se encargó de la realización de una película que mostrase en la gran pantalla la situación histórica que se estaba desarrollando en ese preciso momento, es decir, la huida de todos los contrarios al régimen nazi desde Centroeuropa hasta América. Muy pocas películas han conseguido ese hito, es decir, contarnos una historia ambientada en la misma época en la que fueron rodadas, pero que además fuese un momento de tan capital importancia en la historia. Para ello, contrataron al director Michael Curtiz, famoso por películas como El Capitán Blood, Camino de Santa Fe o La carga de la Brigada Ligera, para contarnos en un film la historia que se desarrollaba en un guión teatral titulado Todo el mundo acude a Rick, y por el que se pagó la desorbitada cifra de $20.000, una cantidad extraordinaria para la época, mucho más teniendo en cuenta que esa obra de teatro ni siquiera se había estrenado en los escenarios. Casablanca es lo que se conoce como una película de encargo, ya que ni era una gran superproducción ni contaba con un elenco tan conocido hasta ese momento, pero que resultó un extraordinario éxito y, como te digo, a fin de cuentas y tantos años después, sigue siendo una de las películas más importantes jamás rodadas. El protagonista de la historia, Rick Blaine, fue interpretado por el actor Humphrey Bogart, famoso por películas como El halcón maltés, La reina de África o El sueño eterno. Y su partener, Ilsa Lund, fue interpretado por Ingrid Bergman, famosa por films como Luz que agoniza, Por quién doblan las campanas o Stromboli. El tercer personaje que conforma el triángulo amoroso de la película, Victor Laszlo, corrió a cargo de Paul Enright, famoso por películas como Cautivo del deseo, Predilección o La extraña pasajera. El papel del capitán Louis Renault fue interpretado por el actor Claude Rains, famoso por películas como El fantasma de la ópera, Lawrence de Arabia o César y Cleopatra. Y vimos interpretando a Ugarte al famoso actor secundario Peter Lorre, conocido por películas como La bella de Moscú, Arsénico por compasión o M, el vampiro de Düsseldorf. Los hermanos Epstein firmaron un guión maravilloso que tardó muchísimo tiempo en escribirse, pero que dio como resultado escenas tan conocidas como aquella en que le preguntan a Rick, el personaje de Humphrey Bogart, ¿usted a qué se dedica? Y le dice él, borracho. O aquella otra en que le dice, ¿para qué vino usted a Casablanca? Y él le contesta, a tomar las aguas. Y le dijo, ¿aquí? A lo que él contestó, bueno, me informaron mal. La música corrió a cargo del famoso compositor Max Steiner, autor de un sinfín de bandas sonoras en la historia del cine, pero que esta vez su olfato le falló, ya que quería deshacerse del tema El tiempo pasará por considerarlo de mala calidad y querer cambiarlo por una composición propia. No obstante, cuando quiso volver a rodar las escenas que incluían ese tema, no pudo ser, ya que Ingrid Bergman se había cortado el pelo para rodar la película Stromboli,
así que tuvo que aguantarse y el resultado fue muy bueno, ya que es uno de los temas más conocidos a día de hoy. Casablanca nos cuenta la historia de todos aquellos refugiados que habían huido de los nazis, habían escapado de Centro Europa y estaban en Casablanca esperando unos pasaportes que les permitiesen viajar a Lisboa y de allí coger un avión hacia el Nuevo Mundo. El problema es que había demasiados huidos en la ciudad y demasiados chanchullos políticos también, así que muchos de ellos, como dice la voz en off introductoria, no hacían otra cosa que esperar, esperar y esperar. En Casablanca está el Café Americano de Rick, famoso porque allí se reúnen multitud de personas de diferente procedencia, pero todos con la necesidad de hacer sus propios negocios y obtener dinero con el que conseguir esos pasaportes de huida hacia la libertad. Allí conocemos a Rick, Humphrey Bogart, un personaje del estilo de los llamados antihéroes, que ni es buena persona ni él quiere ser reconocido por realizar buenas acciones. Así que él se encarga de controlar un poco el ambiente en su negocio mientras va facilitando a unos y poniendo obstáculos a otro para la consecución de esos pasaportes. En varias ocasiones a lo largo de la película, Rick se caracteriza por repetir la frase de que él no se juega el cuello por nadie, pero que no es del todo cierto, ya que, aunque tiene una coraza de hombre duro, en el fondo es un sentimental. Máxime cuando aparece en su negocio Ilsa, un amor que tuvo en París y que todavía le toca la fibra sensible cada vez que la ve. Con la llegada de Ilsa se derrumba toda esa fachada que él ha construido en torno a él mismo y a su negocio y comienza a bajar la guardia, a facilitar a gente el dinero con el que conseguir los pasaportes y en el que quedarse a merced del amor y de las flechas de Cupido. Poco a poco vamos conociendo datos del pasado de Rick y de su historia conjunta con Ilsa, de cómo se conocieron en París, de su historia de amor y las consecuencias que tendrá a partir de ahora. Ilsa ha llegado a Casablanca con su marido, Víctor Laszlo, y ellos pretenden conseguir 2 pasajes para escapar. ¿Lo conseguirán? Estamos, como te decía, en una época muy importante de la historia, la Segunda Guerra Mundial, que aúna nostalgia, belicismo, romanticismo, espías, luchas, en fin, un cóctel explosivo que podía dar idea del éxito que tendría el film en su estreno. Porque si hay algo que nos afecta mucho a los humanos es la nostalgia. Casablanca es y siempre será una película nostálgica. No solo, como te digo, por la época que conlleva, que es la Segunda Guerra Mundial, pero ojo, muy reciente y todavía vigente en su estreno en España, la posguerra, aquí en nuestra guerra civil. Así que estaba tocando unos temas un tanto delicados con el que llegar al corazoncito de muchos. La censura hizo, cómo no, mella en la película, ya que en su doblaje al español se decía que Rick había luchado con los austrohúngaros, cuando en realidad y en el original Rick había luchado en el bando republicano contra Franco. Así que eso era impensable en la época. Y cambiando una sola frase, pasaron de puntillas sobre ese tema peliagudo para el general. En la época no había solamente huidos de la guerra mundial, sino también exiliados de la guerra española. Así que ese romanticismo implícito en el film, esa nostalgia que te decía y toda esa aura de la época hacía que no pocas personas se sintiesen muy en consonancia con la historia que contaba y con alguno de esos personajes. Una de las secuencias más recordadas y también más plagiadas en productos posteriores es aquella en que en medio del bar, durante un canto de los nazis con su himno,
se levantan todos los rebeldes y, acallando las voces de los nazis, se ponen a entonar juntos la Marsellesa, como un símbolo de libertad ante la opresión del Tercer Reich. El Café de Rick no existía, era una invención del guión, pero como había tanta gente que viajaba a Casablanca tras el estreno de la película para tomar una bebida en ese establecimiento, las autoridades se encargaron de construir uno a medida para poder utilizarlo como reclamo turístico. En realidad, Humphrey Bogart era más bajo que Ingrid Bergman, pero eso no se nota ya que durante el rodaje utilizaron o bien alzas, o bien cajones, o bien cojines para que el actor estuviese a la altura de su compañera de reparto y que esa diferencia no se notase. Esa mezcolanza de procedencias era real, ya que todos los actores que estaban grabando allí en el Café de Rick procedían de diversas nacionalidades diferentes. Teníamos a suecos, ingleses, alemanes, austríacos, franceses y estadounidenses. Incluso, y como curiosidad, el actor que interpreta al mayor Strasser era en realidad un judío huido del holocausto nazi, así que se metió en la piel precisamente de sus mayores enemigos. El actor que interpreta el papel de Sam, Dooley Wilson, no sabía en realidad tocar el piano, así que mientras él está manejando el instrumento, detrás de unas cortinas había un pianista real. No obstante, la canción El tiempo pasará ha pasado a la posteridad como uno de los más reconocidos. Incluso se ha convertido en el emblema de la Warner, ya que esas notas se escuchan en el comienzo de todas las cintas distribuidas por esa productora. Nadie creía en la película. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman se llevaban mal. Incluso el guión estaba sin terminar. Se iba escribiendo conforme avanzaban los días, así que nadie realmente conocía cómo iba a terminar la historia. Es más, la película se rodó en orden cronológico. Cada secuencia iba desde la primera hasta la última en orden de rodaje, algo que no se suele hacer. De todos modos, la película fue un gran éxito, considerada como una obra maestra, y nos ha dejado en la memoria frases que realmente nunca fueron pronunciadas, como aquella de "Tócala otra vez, Sam", o la de "Siempre nos quedará París", ya que ninguna de las dos son pronunciadas exactamente así en la película, pero que como otras muchas cosas, de tanto escucharlas, las hemos dado por válidas. En el tema de la escena final se impuso el código Hays, ya que en aquella época era impensable que una mujer abandonase a su marido, así que una de las propuestas en el guión era que Victor Laszlo muriese para que así Ilsa pudiese reunirse con Rick. Pero, como te digo, el guión fue rehaciéndose día a día hasta quedar como finalmente se conoce, con ese final maravilloso e inolvidable. Se pensó también en hacer una continuación, pero la idea fue finalmente desechada. Hay una versión coloreada de la película que incluso se puso a la venta con muy pocas unidades, ya que los puristas se negaron en rotundo, ya que el film se había rodado en blanco y negro. Incluso hubo una ocasión en que se puso sobre la mesa la idea de hacer un remake, pero todo el mundo se les echó encima, ya que estas obras maestras tienen que quedarse como están, sin productos que manchen su recuerdo, ya que son obras irrepetibles. Casablanca estuvo nominada a 8 premios de la Academia, ganando finalmente el de Mejor Película, el de Mejor Director y el de Mejor Guión. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.